Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo les habla Ricardo Rubio en el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Me complace y me siento muy bien compartiendo con ustedes este proyecto que se llama Ilumina tu Camino, es decir, una propuesta para empezar a vivir nuestra vida con interioridad. Son las 9 de la mañana en Del Río, Texas, donde me encuentro. Es hora centro de los Estados Unidos. Hoy es enero 28 del 2017. Me gusta dar la hora y me gusta dar la fecha porque así no me pierdo después que esté mirando de nuevo los programas o después que queremos investigar algo, pues nos acordamos que fue en esa fecha que dijimos. Y si cuando ya pasen 10, 20 años, pues vamos a mirar en retrospectiva y vamos a observar cómo hacíamos el programa en esa fecha. Y también para recordar qué horas son y cómo estamos en el tiempo, que es un signo convencional que tenemos todos. Muy bien, voy a hacer un programa en continuidad con el de ayer y lo que queremos venir tratando es ayudarnos a producir un cambio en nuestra vida. Yo les digo, si tú estás satisfecho o satisfecha con la vida que llevas, este programa no es para ti. Porque lo que queremos es producir un cambio en nuestra vida. Es más o menos, se trata es de ayudar a las personas a que miren la vida de otra manera. Que esto que nos dicen que hay caos, que hay escasez, que la vida es competencia, que no se puede vivir en paz, son falacias de la vida. Son distracciones. Antiguamente se decían sofismas, que quería decir son posiciones que ciertas personas las ponen ahí para que uno se acostumbre a verlas y ya empiece a caminar por ese lado. Pero la vida tiene que ser muy diferente. Tú mismo te das cuenta que en un momento dado comenzaste a vivir y en un momento dado vas a desaparecer. ¿Qué significa ese tiempo? Si miras hacia atrás, este mundo ha sido infinito para atrás. Y si miras hacia adelante, va a ser infinito. Y a ti te corresponde vivir un tiempito aquí, un momentico, un instante. Ese tiempo que tú le corresponde vivir acá, debe vivir un tiempo de calidad para ti y para las personas que te rodean. Y sobre todo, para ayudar a que esa vida que tú estás produciendo aquí produzca más vida. Para que la vida se prolongue. Bien por lo que haces, bien por lo que tú dices, bien por tu comportamiento o bien porque le ayudas a otras personas. De muchas maneras se puede ser inmortal en este mundo. Así es que de eso se trata el programa. Vive una vida con interioridad, porque la tesis mía es que hemos vivido el mundo o nuestra vida la hemos vivido más con el cerebro, los lóbulos frontales, con el cerebro externo. Los tres cerebros que tenemos: cerebro externo, que es el racional; el cerebro interno, un poquito más interno, que es el emocional; y un cerebro más interno, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro de la vida. Y hacia ese cerebro es que yo les quiero llevar, que no es difícil, porque es vivir la vida de manera natural, no de forma artificial como la hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo. Parece que desde hace 6.000 años el ser humano dejó de vivir en el cerebro reptiliano y empezó a vivir en el cerebro emocional y el racional. Pasó allá, evolucionó. Y por eso se escribió el texto de la caída de Adán y Eva, el pecado original. El pecado original lo que significa es que el ser humano piensa con el cerebro racional en vez de pensar con el cerebro reptiliano, el cerebro natural. Cambió la vida por el pensar. Por eso dice el árbol del conocimiento
del entendimiento, de la sabiduría, del bien y del mal. Es más profundo. Pero yo lo único que les quiero llevar en este momento es a que tú reflexiones, que pienses, que te des cuenta de que si estás mal, puede haber solución. Es eso. De que si tú estás observando algo que no es agradable a ti, hay solución. De eso es, más o menos de eso se trata. Hoy el tema, he empezado a hablar de esto porque el tema precisamente va a compartir con ustedes estas ideas. Voy a pasar la cámara para ya iniciar la reflexión que voy a hacer en esta mañana. El programa se llama Ilumina tu camino, viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. No se nos puede olvidar que prácticamente de eso es que se trata. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer con este proyecto. Es que tú, este viaje que estás haciendo, lo vivas de manera agradable, tranquila y en paz. Y para eso pues proponemos este proyecto, que es que todo en la vida hay un propósito, pero eso lo tienes que enfocar, tienes que nutrirte y haber unos canales. Tienes que usar unos canales, unos medios de bendición, unos medios de gracia, podríamos decir, canales, para tú avanzar. Para ir de un lugar a otro, o te vas en avión, o te vas en barco, o te vas en carro, o te vas a pie, o en burro, como quieras. Esos son los canales, ahí está en moradito. La provisión es lo que tú te nutres, lo que tú necesitas para el viaje. El enfoque es la manera que tú usas en tu forma de pensar, de ser, ya internamente, la manera que tú te enfocas para viajar. A veces lo haces con la razón, con el pensamiento, otras veces con la emoción, otras veces con el creer, pero a veces te dejas llevar por la intuición o por el instinto. Esos son los enfoques de tu vida. Como tú piensas, como tú sientes, como tú actúas en ese caminar, como tú te comportas, mejor dicho. Ese es el enfoque. Y el propósito del proyecto es prácticamente vivir la vida interior, la vida espiritual, la vida conciencia, el despertar. Para emprender el viaje, tú tienes que tener un propósito. Y ese propósito es la vida interior que yo te estoy proponiendo. Debes tener un enfoque. Tú te enfocas desde el punto de vista racional o emocional, o desde el punto de vista creer, intuición o el instintivo. Cualquiera de esas, tú te enfocas. Hay personas que solamente dicen, bueno, la razón es lo único que existe. Entonces, se van por el pensamiento y no les importa más nada. Pero hay otra persona que dice, sí, pero es que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces se dejan llevar por la emoción. Otros se dejan llevar por el creer. Pero otros dicen, no, la intuición es muy importante. Aquí hay inspiración. Y otros por el instinto. O sea que hay diferentes enfoques. La provisión es como yo te digo, si tú quieres desarrollar esa vida interior, tú lo puedes hacer a través del sueño. O sea, el soñar, eso es importantísimo, el dormir bien, la nutrición, que es el alimento bien, el agua, la respiración y el ejercicio físico, eso te ayuda a desarrollar tu cerebro interno. Y los canales es que tú haces meditación, contemplas, entiendes, despiertas, un entendimiento, la activas y la ubicuidad significa que puedes tú estar en diferentes partes al mismo tiempo y no te va, esto tiene más un proyecto más grande porque tú te mueves de un lugar a otro y vas a encontrar bendición y no vas a criticar. Bueno, se puede hacer muchísima reflexión. Solamente les quiero dejar esta tablita para que no te pierdas, para que te ubiques. ¿Qué es lo que yo te estoy hablando? Ilumina tu camino interior es que en la vida hay un propósito y hay un enfoque. Tenemos que tener una provisión, un viático para el viaje y hacerlo a través de unos canales. O sea, usar un medio de transporte. Y esa puede ser la meditación, la contemplación, el entendimiento, la activación o la ubicuidad. De eso es que se trata. Un propósito, un enfoque, una provisión, un canal para que tú emprendas el viaje. Es simbólico, pero tiene que ver totalmente con la vida. Muy bien. Ahora les empiezo a hablar del siguiente tema. No se me vayan a distraer, porque voy a partir de acá para llevarlos a la vida real. Y es lo siguiente. Max Planck,
un teórico, físico, científico, pensador de contemporáneo a Albert Einstein. Ahí lo vemos a los dos en la foto. Él descubrió la teoría cuántica, que al principio pues se llamaba, no sé si todavía se llama, la constante de Planck. Es que él entró al mundo subatómico. Hasta ese momento la ciencia, la física y la química se decía que lo más mínimo, o sea, lo más hasta donde había llegado la subdivisión de la materia, porque podemos decir en el cuerpo humano, por ejemplo, el cuerpo humano se divide, está compuesto del cuerpo, pero en el cuerpo, que tiene varias partes, entonces está hecho de sistemas, que los sistemas están hechos de órganos, que los órganos están hechos de tejidos, que los tejidos están hechos de células o de moléculas, que las moléculas están hechas de células y las células de átomos. Hasta ahí había llegado la ciencia. Pero después se penetró más y se dijo que había que entrar dentro del núcleo del átomo. Y es por eso se llama el mundo subatómico. Y eso se llamó quantum. ¿Por qué? Porque hasta el momento ellos habían pensado que habían partículas, o sea que la materia eran partículas. Y cuando se mete en el mundo del subatómico, o sea, se subdivide el núcleo del átomo, ya las partículas dejan de ser partículas y se comportan como ondas. Y se pasan a los electrones. Por eso hoy día cuando entramos a un hospital o entramos a un supermercado, las puertas se abren solas automáticamente. Entonces decimos, puertas electrónicas. Pero es que no entendemos la forma, solamente nosotros la vemos ahí que se abrió la puerta automáticamente. O las tarjetas de crédito cuando uno las pasa, que dice chip y eso. Pero lo que pasa es que algo que es físico se está convirtiendo en onda, porque tú no has tocado todavía la puerta para abrirla. Y es algo físico, entonces se abre automáticamente porque tú le das la orden. Tú le ordenas a esa puerta con tu presencia, le ordenas a esa puerta que se abra. ¿Sí? El contacto tuyo, invisible, con esa puerta. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que entre tú y la puerta, aunque se ve un vacío, no hay vacío. Lo que hay son ondas. Entonces tú puedes transformar también tu vida. Cuando estás triste es porque estás recibiendo las ondas de tristeza. Y si tú acomodas y modulas y vibras de otra manera, esas ondas se convierten en otra cosa, en alegría. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de la ubicuidad en el medio de transporte, porque cuando se mira ya el mundo subatómico, la velocidad y la ubicación cambian. Se mide la velocidad, pero puede estar la cosa en el mismo tiempo. Por ejemplo, en este momento me están viendo en diferentes partes del mundo y soy yo, la misma persona. ¿Y cómo puedo estar en diferentes partes del mundo? Porque así es la vida. Yo estoy en diferentes partes del mundo siempre. Lo que pasa es que como no hay receptores que me reciban, si tú me recibes con tu mente, con tu cerebro interior, pues tú sabes. Por eso la mamá, cuando al hijo le pasa algo en algún momento dado que está por allá lejos de ella y al hijo le pasó algo, la mamá siente, ¿sí? Intuye. ¿Por qué? Porque es que hay conexionalidad. Los electrones que están en la mamá son los mismos electrones que están en el hijo y se intercambian electrónicamente. De eso vamos a tratar más adelante, por eso solamente estoy introduciendo. En esa dicotomía, pues Albert Einstein, que era un poco mayor en experiencia y en el trabajo que había hecho de la física antigua, la clásica, y él ya estaba proponiendo cosas nuevas, pues él dice, no, eso es imposible. El universo no es un juego de dados. ¿Cómo es que a veces se comporta como partículas y a veces como ondas? Todo debe ser calculado. ¿Sí? Por eso hay gente que dice 2 por 2 es 4. Y para Dios, o la gente espiritual, 2 por 2 es 8. 2 por 2 es 20. ¿Quién dijo que a nivel emocional o a nivel interior se rige por la manera externa del cerebro, que es el cerebro racional? No. Entonces, eso es lo que les voy a demostrar en el día de hoy. Que las cosas son desde el punto de vista como se les mire. Entonces voy a avanzar un poquito más para que no se me